Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. En nuestro México lindo y querido. Y para eso, yo tengo muchas preguntas porque ya vamos a platicar justamente con ellos. Hay una candidatura que me parece interesante hacia el Colegio Nacional de Economistas. Yo quiero que usted de primera mano sepa para qué es el Colegio Nacional de Economistas, por qué esto es importante, quiénes se postulan, para qué se hace desde ahí, qué es lo que pasa en el Colegio Nacional de Economistas y por qué es importante los perfiles que llegan ahí y que nosotros los conozcamos. Y voy a presentarles, ya conocen a uno de ellos, pero voy a presentarles a los candidatos, a unos de estos candidatos para el Colegio Nacional de Economistas. Uno de ellos es legislador, hace no mucho poníamos aquí un video de él en tribuna haciendo fuerte debate por el tema de la guardería ABC, al que yo estimo muchísimo, y que hoy es candidato a la presidencia del Colegio Nacional de Economistas, que es el diputado Benjamín Robles, y a su fórmula, que es el doctor Dante Alarcón, que es el candidato a vicepresidente. Entonces, les doy la bienvenida. Buenas noches, mi querido diputado, ¿cómo está? Muy bien, mi querida Meme, me da mucho gusto saludarte y no sabes cuánto te agradecemos la oportunidad de compartir tu espacio, porque los economistas, como cualquier otra profesión, nuestro gremio, necesita, yo lo he dicho así, empoderarse. Yo recuerdo que cuando era estudiante, Meme, el Colegio Nacional de Economistas quedaba como calle y media de mi escuela, la Universidad del Valle de México, donde yo estudié. Y recuerdo que los economistas participaban en los debates nacionales de una manera muy intensa, tenían espacios para hacerse escuchar, pero eso se ha venido perdiendo y esto es porque estamos divididos en el gremio. Yo, con el respeto que me merecen todos y todas y todos los colegas, estamos divididos en neoliberales y progresistas pro 4T. Entonces yo formo parte del bloque de los economistas progresistas y atendiendo la convocatoria que se hizo hace unos días por el presidente del Colegio Nacional de Economistas todavía y que termina el 31 de este mes de marzo, bueno, pues atendí la convocatoria y me fui a registrar hace unos días, el lunes, junto con el compañero Dante Alarcón, y ya ayer estuvimos en Guerrero con los colegios de esa entidad. Vamos a ir a Yucatán para ver a los compañeros de Yucatán, de Quintana Roo, a Tabasco esta semana. Vamos a andar recorriendo porque en principio pues queremos que los economistas podamos participar en el debate nacional. Híjoles, porque en este tema económico, ya sabes, pues también somos presas de esa estrategia de los neoliberales, de tratar de decir que las cosas no están avanzando, cuando yo digo, toco madera, si hubiese sido presidente Ricardo Anaya o Mid, el país estaría hundido en el endeudamiento peor de lo que ya estamos, como nos lo dejaron. Así es que pues lo que queremos, y por eso acepté la invitación a participar, Meme, amigas, amigos que siguen esta transmisión, porque los economistas queremos que nuestra voz se escuche y recuperar nuestra participación en el debate nacional, mi querida amiga. Yo estoy totalmente de acuerdo y le agradezco también al doctor Dante, que también está aquí. Doctor, ¿cómo está? Y quiero aprovechar para preguntarle, ¿qué es lo que significa para usted ser parte de esta fórmula? ¿Cuál es la importancia del Colegio de Economistas? Meme, en primer lugar, nuevamente agradecerte como lo hace el diputado y por supuesto reiterar el compromiso con los sectores más progresistas del país. Tenemos una trayectoria larga, Meme, en la participación del colegio a nivel nacional, a niveles estatales, y la mejor fórmula y la mejor opción, digamos, actualmente que hay para encabezar este gremio es sin duda Benjamín Robles. Benjamín tiene una trayectoria fundamentalmente legislativa, pero sobre todo se destaca por tener mucha claridad en cuanto a los postulados económicos y en cuanto a la política económica. De manera que pues la fórmula cayó de manera natural después de varias publicaciones, de varios foros en los que participamos conjuntamente y afortunadamente estamos ya involucrados en esta iniciativa
y esperamos de tu parte y de los comunicadores que se haga eso, que se comunique de manera veraz, oportuna, honesta y sobre todo que hagamos contrapeso, digamos, a la luz pues de mentiras y descalificaciones que tú sabes existe de parte de los sectores más conservadores en el país. Es justamente un tema importante porque hoy yo escuchaba a varios comunicadores decir que hay varios analistas económicos que dicen que México está peor que nunca, que trae índices económicos que, bueno, que estamos en el peor momento de la historia de nuestro país y que no vamos a crecer y demás. Entonces, esa es la importancia del Colegio Nacional de Economistas. O sea, buscamos a través de esta candidatura generar un equilibrio en el análisis económico, en la aplicación económica o en qué en particular. Exactamente en eso, pero déjame decir antes, después de escuchar a Dante, que no nos equivocamos en invitarlo a ser nuestro vicepresidente de la planilla, porque habla muy bien de nosotros. Muchas gracias, mi querido Dante. Él también es un economista de gran prestigio del estado de Guerrero, que ha recorrido a ras de tierra, y estoy seguro que él y un servidor vamos a poder dar esos pasos que se requieren en el gremio. Sí, yo lo que creo que es muy importante que tengamos un punto de vista claro de gente del medio, en este caso de este gremio de economistas, que se contraponga a lo que están diciendo pues los que han perdido privilegios, porque esos consultores que hoy surgen, yo se los he dicho en algunos programas como el tuyo, ustedes lo que pasa es que perdieron su empleo, perdieron su chamba y entonces respiran por la herida y no están claros de lo que está sucediendo. Ahora que estaba yo en Oaxaca, les decía, a ver, hay cerca de 2 millones, poquito más de 2 millones de beneficiarios de los programas sociales. Y lo digo para contrastar, porque nuestra gente que ve de manera distinta la economía nacional, ellos lo ven en función de si pueden comer 3 veces al día. Antes no lo hacían. Yo en mis recorridos por Oaxaca recuerdo que me decía la gente, Meme, oiga, hay veces que aquí la familia se pasa sin comer en todo el día. Esas son las cosas que estamos cambiando y hay una ruta económica en ese sentido. La redistribución de la riqueza se está dando con claridad. Bueno, y en medio de una pandemia que ha provocado una crisis económica a nivel mundial. Nosotros, Meme, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión, estamos proponiendo fortalecer la ruta de la economía social y solidaria, es decir, permitirle a grupos pequeños en distintos puntos del país que se puedan organizar e impulsarlos. Nosotros tenemos claro que el empleo, los salarios, el desarrollo sustentable son temas fundamentales que se deben seguir fortaleciendo y bueno, pues no podemos omitir el sector energético. Vamos a ir Dante y yo el viernes a Tabasco y vamos a hablar precisamente sobre las ventajas económicas de la reforma constitucional en materia eléctrica, cómo le va a ir mejor al país desde nuestro punto de vista como economistas y sin duda, pues apoyando esto que está haciendo el presidente López Obrador, porque creemos que esa es la ruta. Y estamos listos para el debate. A lo mejor algún día nos invitas, si tienes uno de esos economistas trasnochados que todavía están pensando que el neoliberalismo es la ruta, aquí estamos nosotros para decirles, como luego digo yo en tribuna, un poco como lo dice también Noroña, dándoles su medicina, mi querida Meme. Eso es cierto, dan su medicina. Pero vamos a empezar con quiero que hagamos un ejercicio de análisis económico para que vaya viendo la audiencia cómo andan las cosas. Doctor Dante, ¿cómo anda desde su perspectiva la economía en México? ¿Cuál es un antes y un después? ¿En qué punto estamos en este momento? Muy bien, de manera sucinta, Meme, yo te referiría la situación en la que recibe el gobierno federal la actual presidencia. La situación es de una perspectiva muy pobre en materia de crecimiento, ya lo veníamos haciendo durante varios años, pero lo más importante, y en esto reitero la reciente participación de Benjamín, lo más importante es que estaba ahorcado el mercado interno por la capacidad tan pobre que existía en el poder adquisitivo. El salario se había retraído. Esto no solo lo decíamos la gente que estábamos preocupada, lo decían nuestros mismos socios comerciales, que no era posible que el salario estuviera tan deprimido. ¿Eso qué te hace? Te ahorca evidentemente el mercado interno.
e imposibilita o dificulta la apertura y en general las transacciones comerciales internacionales. ¿Cuál fue una de las primeras propuestas del presidente López Obrador? Fue fundamentalmente incrementar el salario mínimo de manera constante, periódica y sobre todo por encima de la inflación. El primero, el segundo año fueron crecimientos progresivos hasta 20% el año pasado, este año nuevamente 20% del salario mínimo, y eso te fortalece el mercado interno, te establece cadenas de valor desde lo más básico que es el salario en adelante. Pero conjuntamente con eso se estableció una política de austeridad donde el abuso de todos los servidores públicos se tenía que detener. Y esto evidentemente propició una gran cantidad de malestar, como lo dice Benjamín, de aquellos que estaban acostumbrados a recibir salarios verdaderamente por encima de cualquier lógica económica, pero al mismo tiempo que tenían hacia abajo unas cadenas de empobrecimiento, digamos, de los sectores menos favorecidos. Cuando tú estableces una política de austeridad republicana que te permite crear más empleo, pero al mismo tiempo con esos recursos que se dilapidaban en los sectores elevados, altos, lo que generas es más empleo con un estándar aceptable y un poder adquisitivo suficiente para el mantenimiento de las familias. Y eso lo aunas con una serie de beneficios en materia de pensiones, de retiro y por supuesto con los jóvenes, con programas de jóvenes de incorporación, y entonces tienes un escenario totalmente distinto al escenario neoliberal. Controlas el outsourcing, estableces mecanismos o límites para el endeudamiento exterior que no te generen mayores compromisos y sobre todo te dedicas a recaudar el dinero que no nos habían pagado infinidad de corporativos internacionales que vivían prácticamente de las prebendas y de las dádivas fiscales de los gobiernos anteriores. Por ahí, hasta ahí dejaría ahorita esta intervención y obviamente podemos platicar un poquito más. Entonces, claro, sí. Meme, porque es muy importante. Yo lo estaba revisando hace un rato con unos compañeros, cómo ha crecido la economía en el mundo. A ver, en el 2018, las economías avanzadas del planeta crecieron en un promedio de 2.2%. México, de 2%. Las economías avanzadas. En el 2021, la estimación, porque todavía están haciendo algunos ajustes, te muestran que Alemania está creciendo. Alemania, una fuerza importante en Europa, 2.7. Japón, 1.6. ¿Cuánto se piensa que va a crecer México? 5.3%. ¿Esto qué te demuestra? Que la política económica impulsada por López Obrador, basada en que no haya más endeudamiento, en no crear más impuestos, ni nuevos, ni aumentar los que existen, pero añadiendo además una distribución de la riqueza distinta a través de programas sociales. Hay 20 millones de familias en este país que ante la pobreza que existe, la que nos heredaron los malos gobiernos pasados, está recibiendo algunos de los programas sociales. Hace rato me decían, es que en la época neoliberal se crecía al 2.6% y a lo mejor en México esto ya no va a suceder al final de todo el sexenio. Y yo les dije, ¿y los más de 60 millones de pobres, apá? Y el que la gente no podía comer 3 veces al día, eso no cuenta. Nosotros estamos en ese ejercicio de redistribución, ¿sí? En una economía que estaba detenida por alfileres y que a pesar de la pandemia ha podido salir adelante. Sí somos críticos, podemos ser autocríticos de algunas cosas que tienen que mejorarse, como yo lo dije hace un rato, necesitamos fortalecer la ruta de la economía social, solidaria, el cooperativismo, que le ayuden a la gente, no a que no anda buscando tener grandes ganancias, sino simplemente poder llevar más ingresos a sus familias, mi querida amiga. Ahorita mencionaba algo importante y es la autocrítica y fortalecer ciertos puntos como lo es el cooperativismo y la economía social. A eso quiero llegar. Los economistas que son, citados y que son
analistas de medios de comunicación y que, vaya, hacen estas publicaciones, se equivocan al decir que México con esta política social va a ir a la quiebra, que el PIB como no está creciendo, no tenemos futuro prácticamente. Y otro tema que creo que es importante preguntarles, ¿qué hay sobre este indicador del bienestar? Que es a lo que el presidente se refería, de no vamos a basar solamente en lo que dice el PIB, vamos a basarnos en los índices de bienestar. ¿Tenemos algún índice de bienestar? ¿Hay que crearlo? ¿Qué hay con eso? Mira, yo te puedo decir, independientemente de lo que comente el compañero Dante, que en los recorridos que yo hago en Oaxaca y en otros estados, yo no me contacto con la gente que lee a esos articulistas, a esos economistas que forman parte del neoliberalismo. Ellos no entienden de eso, ellos lo que entienden la gente, la mayor parte del pueblo es cómo me está yendo ahora, qué beneficios estoy recibiendo, este gobierno en qué me está ayudando, porque el gobierno tiene que ayudar. Por eso sostengo que se está haciendo lo correcto, porque nos dejaron más de 60 millones de pobres en este país. Estamos ante la pandemia buscando que se siga redistribuyendo la riqueza y bueno, ¿cómo se redistribuye? Pues quitándole a los que más tienen, a los que han tenido beneficios, es la única forma. Entonces, yo lo decía en Guerrero el día de ayer, cuando tú te das cuenta que la economía, que el modelo económico solo te está arrojando pobres, entonces debes entender que ese modelo no sirve, tenemos que cambiarlo y estamos empezando por una redistribución. Claro, esperamos que la pandemia ya sea cosa del pasado y la crisis económica. Yo creo que estos economistas de los que tú hablas han de estar pero bien encabronados porque ahora el precio del petróleo está aumentando. Pues sí, y bueno, México se va a beneficiar. Claro, también trae sus propios problemas, tanto aumento, porque impacta en el precio, por ejemplo, de las gasolinas, pero mi querida amiga, yo creo que esta es la ruta correcta y es la que vamos a defender, y cuando haya que criticar algo, también se lo vamos a criticar. Doctor, ¿usted qué opina de esto? Si me permites expandirme, mira, qué bueno que tocas el tema. El tema de los economistas conservadores es básicamente crecimiento. Ellos no ven más allá. Ellos lo miden en términos del PIB per cápita, que es una medida deshumanizada y que desde hace muchos años fue rebasada por el Índice de Desarrollo Humano, que ha dado seguimiento, a los cuales ha dado seguimiento desde Naciones Unidas hasta los organismos multinacionales más modestos. Y el Índice de Desarrollo Humano lo que te combina son 3 elementos: educación, salud e ingresos. El último, como ya lo dijo el diputado Robles, de inmediato se repuntó en este sexenio. Pero en términos de educación, yo te puedo decir que los planes que hay para este gobierno son el proyecto 023, que es desde el niño hasta la educación superior. Ahorita por ley solo tenemos desde el niño hasta la prepa y eso es obligatorio. Se trata de hacerlo hasta la educación superior. Y en materia de salud, con todo y la pandemia, discúlpenme, compañeros economistas, pero sobre todo los que se la han pasado criticando, los indicadores ahí están. Y si bien es cierto que tenemos una alta incidencia, es cierto también que no hemos llegado a los índices de mortalidad que tienen otros países. Esos 3 indicadores son los que te señalan los niveles de bienestar. Y por supuesto que el presidente está muy preocupado por esto y se está actuando en ese sentido, ¿no? Otro tema que creo que es importante que podamos tocar tiene que ver ahorita con el asunto, y lo mencionaba el diputado, de los combustibles, y también lo mencionaba al inicio con la reforma eléctrica. Vemos, y el presidente mencionaba en la mañanera que hoy ya se está viendo la política implementada, la política económica implementada al inicio de su administración, con el asunto del subsidio a los combustibles, el impuesto especial y demás, porque en un comparativo vemos cómo en Estados Unidos pues está subiendo el precio de los combustibles en algunos estados. En Europa hay una crisis relacionada con los combustibles también. Y yo aquí tengo que hacer una pregunta que creo que vale mucho la pena para análisis económico. ¿A México le va a pegar el que Estados Unidos haya decidido dejar de importar de Rusia combustibles y que lo haga ahora de Venezuela? Y lo pregunto particularmente porque aquí, yo he visto a varios
varios analistas decir que cuando México tuvo un acercamiento con Venezuela, entonces Estados Unidos nos va a castigar o que nos va a subir aranceles o que algo va a pasar, y entonces ahora Estados Unidos voltea a ver a Venezuela, le cierra la puerta a Rusia por todo este asunto de la guerra en Ucrania y Rusia, que también fue impulsada por Estados Unidos. Bueno, a México esto le va a impactar de alguna manera de política económica. ¿Qué podría ser? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Primero, déjame decirte que es increíble lo que pasa en el mundo. Los que antes eran los demonios, los que no podías ni ver, ahora son los héroes. Y hablo, por ejemplo, de Venezuela, que ya Estados Unidos, que ciertamente es el que ha provocado toda esta crisis, que hoy es guerra, porque quiere invadir y quiere cercar a economías distintas, y bueno, pues ahora ha tenido que apechugar. Muy mal está yendo a Biden, por cierto, que está cayendo de una manera tremenda en sus índices de popularidad, de aceptación allá en Estados Unidos. México, evidentemente, como cualquier país del mundo, se va a ver afectado porque para producir gasolina se necesita petróleo, y si el petróleo anda por las nubes, por eso López Obrador tiene razón, debemos tener al 100% nuestras refinerías, terminar la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ahora se ve que el haber comprado una gasolinera una refinería de la cual era socio México allá en Texas, pues fue una idea totalmente acertada. Lo que va a tener que hacer el presidente, sin duda, lo ha venido haciendo, está asumiendo el cargo de los subsidios, se siguen dando subsidios, debía estar más cara la gasolina, pero ahí se demuestra que López Obrador es un presidente verdaderamente comprometido y consciente. No aguantaríamos mucho tremendos alzas en el precio de la gasolina como se están dando allá en Estados Unidos, que ya está al doble de lo que antes, producto de esta crisis de la cual, como tú lo has dicho, yo estoy de acuerdo, el responsable es Estados Unidos ante esa idea de andar invadiendo y querer ser policía del mundo, y su pleito con Rusia, y su pleito con China, porque toda esta crisis que tenemos también fue producto de su pleito con China, y bueno, primero con Rusia y con China, total que se pelea con todos, y ahora, pues no dudes que así como lo está haciendo con Venezuela, al rato va a regresar con los chinos y con los rusos a tratar de llevar la fiesta en paz. Sí nos afecta, en el caso, porque se genera gasolina como parte de la producción del petróleo, y si el petróleo crece, pues tiene que incrementarse el precio, pero aquí López Obrador ha sido muy responsable y ha seguido manteniendo el subsidio, que cada vez es más difícil, ciertamente. Doctor, ¿le agregaría algo? ¿Coincide con esto? Totalmente, y sobre todo tenemos que tener muy en cuenta, Meme, que las perspectivas de crecimiento mundial apuntan mucho hacia la ruta de la seda en los próximos años. Esto va a ralentizar un poco el crecimiento en las Américas, pero también es una gran oportunidad para el abasto europeo de energía, desafortunadamente, les guste o no, rusa. Tarde o temprano los oleoductos y los proyectos tendrán que concretarse para abastecer de energía a Europa, a menos que se quieran morir de frío, y esto evidentemente cambia la estrategia de Estados Unidos hacia las Américas, le guiñe el ojo a Venezuela, y al rato tenga la seguridad de que nos va a guiñir el ojo también a nosotros, porque a final de cuentas los consumos norteamericanos ni bajan y tampoco los piensan bajar, porque están acostumbrados a consumos elevadísimos en materia energética. Entonces, totalmente de acuerdo, la política es clara de parte de México. Ya, por último, yo preguntaría, diputado, y no pregunto yo, sino que aquí me están haciendo la pregunta, que qué va a pasar con la diputación. O sea, si esta fórmula entra y si pues funciona y la gana, ¿qué va a pasar con la diputación? No, pues nos vamos a mantener, mi querida amiga, los economistas, esa es la intención de convocar al gremio, que nos estemos reuniendo de manera periódica, a que podamos seguir intercambiando puntos de vista en estos temas del debate nacional, y bueno, pues trabajaremos en las noches como lo estamos haciendo ahora. El trabajo que desarrollo en la Cámara de Diputados para mí es muy importante, y me honra mucho ser representante de la Cuarta Transformación, y no vamos a bajar la guardia en ese sentido, mi querida Meme.
Doctor, ¿qué espera de esta fórmula? Se lo pregunto porque obviamente vemos cómo, y aquí el señor productor me mandaba esta información de cómo los analistas y economistas, ¿no? Insisto un poco con esto, vieron en febrero del 2022 que la gobernanza y condiciones económicas internas son los dos principales factores que pueden obstaculizar en los próximos 6 meses el crecimiento económico de México, según datos del propio Banco de México. Entonces yo le preguntaba esto, desde esta candidatura, desde el Colegio Nacional de Economistas, ¿qué se impulsaría al respecto de esto? Mira, justo creo que ayer fue un ejemplo supremo de lo que los economistas en todo el país representan. Los economistas son líderes natos y por eso es tan difícil conciliarlos y por eso es tan difícil a veces avanzar en consensos. Y ese liderazgo nato que refería hace rato el compañero Robles en materia, digamos, de siempre participar y tener esta motivación de estar en el debate nacional, se ha venido apagando en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, en parte precisamente por esta formación tecnocrática de muy corta visión. Pero el líder economista tiene muchísimo que aportar en el país. Y lo que yo espero es de alguna manera concretar uno de mis más grandes ambiciones y proyectos como profesionista. Yo he participado a nivel estatal y a nivel nacional en varios comités directivos. Actualmente presido el Colegio del Estado de Guerrero, el Colegio de Economistas, y por supuesto creo que es una grandísima oportunidad de aportarle al resto del gremio la experiencia que hemos acumulado y coincidir con las publicaciones que hemos hecho y los foros que hemos hecho con el diputado en este debate nacional. De manera de tratar de impulsar nuevamente la presencia de los economistas en las tomas de decisiones. Pues yo les deseo mucha suerte y bueno, aquí vamos a estar para ver cómo evoluciona esta candidatura y sobre todo para ver a ver si por fin logramos ver un equilibrio real entre los analistas económicos que hay en el país, porque yo nada más veo en los grandes medios y en las grandes publicaciones y en los medios internacionales que toman un lado de la historia, bueno, pero ¿y el otro? Entonces, diputado, doctor, pues mucha suerte y ahí estamos pendientes. Muchas gracias. Muy amable. Mandamos buenas vibras para que mañana te den la palabra allá en la mañanera. Ay, ojalá, yo aquí empiezo con mis cadenas de oración y a poner, yo ya sabe cómo soy, diputado. Pues muchas gracias, doctor, le mando un abrazo al doctor Dante Alarcón y al diputado Benjamín Robles, un abrazo grande. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Sí, mira nomás, mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.